Seguimos con el programa, lo comentábamos al inicio de Vía Pública, lo que finalmente en cuestión de horas, pero que no fue para nada fácil, la definición del Partido Conservador con respecto a su líder y quién será el nuevo primer ministro, Rishi Sunak. ¿Cuáles son los desafíos? También, ¿cuál es la mochila que carga luego de los 44 días de la anterior primer ministra? Vamos a estar conversando al respecto. Para eso estamos ya en conversación con Álvaro Iriarte, investigador del Instituto Res Pública. Álvaro, un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Muy buenas noches. Buenas noches. A ver, cuéntanos primero quién es Rishi Sunak. Fue ministro, tiene un pasado que muchos han dicho tiene algunas similitudes con Margaret Thatcher en términos de sus orígenes. También es el más joven que va a asumir como primer ministro, pero aquí la mochila está más pesada que antes y eso va a ser también un tema que vamos a estar conversando. Bueno, efectivamente, Nicolás, creo que partimos con una comparación muy apropiada. Es hijo de inmigrantes y se va a convertir en el primer ministro británico de ascendencia asiática. Y nuevamente este primer hito, así como lo fue Margaret Thatcher, de ser la primera mujer primer ministro, lo lleva adelante el Partido Conservador. Eso es una cosa muy particular. Sus padres son inmigrantes, su madre trabajaba en una farmacia, su padre desempeñaba otras funciones, pero efectivamente él hoy día, por su trabajo, fue banquero, asociado con el rubro financiero en Reino Unido. Es uno de los miembros del Parlamento británico con mayor patrimonio personal. Y además se convertiría en el primer ministro más joven, 42 años. Así es. Entiendo que había primeros ministros como Cameron, que llegó a los 43, pero de todas maneras, aunque haya un año de diferencia, es y va a ser el más joven que asume, que es un dato obviamente que se va sumando, digamos, a la biografía. No, sin lugar a dudas, Nicolás, y podría ser lo siguiente, podría tener un mes de diferencia o días de diferencia, pero desde la perspectiva de los registros históricos, es de 42 años y por lo tanto va a ser un tema. Va a ser un tema que se va a plantear, que va a ser recurrente y que tenemos que ver cómo lo va a ocupar él en este proceso que inicia, que objetivamente hablando recién comienza mañana cuando haya cumplido esta ceremonia de reunirse con el rey, en este caso con Carlos III, y proceder luego a formar un gobierno. Ahora, ¿cómo se forma? Voy a decir cómo, si uno tuviera la varita mágica de esto, pero debe ser bien difícil en lo que es toda la historia del Reino Unido, la situación que actualmente se vive en el gobierno británico, luego de que deja una primera ministra, armó su gobierno, duró 44 días en el cargo y luego tiene que llegar otro. Tanto así que en algún minuto sonaba con fuerza, eso se fue disipando y lo terminó descartando él mismo, Boris Johnson, quien recordemos cómo salió también del cargo. ¿Cuáles son las claves que tendrá que tener el nuevo primer ministro para poder armar gobierno y generar confianza, no solamente en la ciudadanía británica, sino en su propio partido, que es finalmente el peor fuego amigo que existe? No, a ver, sin lugar a dudas. Lo primero, Nicolás, solo para recordar un elemento importante a tener en consideración. Las pugnas internas en una democracia parlamentaria como lo es Reino Unido siempre existen. Los liderazgos, claro, las facciones dentro de un partido que puede ser bastante complicado. Lo dramático es cuando es el partido que está en el gobierno. Eso. Porque los laboristas que llevan 12 años fuera del gobierno también han tenido su problema. O sea, tuviste Ed Miliband, que era como la estrella ascendente, no logró resultados electorales, renunció, vino un giro a la izquierda con Jeremy Corbyn y que tampoco rindió resultados y que terminó con la elección general del 2019 con el peor resultado histórico desde 1932 del Partido Laborista. Ahora, en el caso concreto de Sunak, lo primero que va a tener que hacer, sin lugar a duda, es apaciguar las aguas en el partido. Y en eso volvemos a este año 1979 con Margaret Thatcher, que tienes que buscar un equilibrio dentro de las alas del partido. Y aquí yo me atrevería a decir que la complejidad radica en que post-Brexit, este hito que redefine la política británica, las alas del Partido Conservador no son las tradicionales en perspectiva de económica o en perspectiva de Guerra Fría, claro, sino que tienes un nuevo eje trazado por
la situación de la implementación del Brexit. Y eso sumándole también, Álvaro, que hay algunos sectores que les gustaría volver a la Unión Europea, es decir, que de alguna manera ven el error fatal en que finalmente se convirtió este divorcio con la comunidad del viejo continente, con la salida finalmente del Reino Unido de esto. Ahora, a ver, en ese sentido, Nicolás, no nos olvidemos que el Partido Conservador no tomó una postura única en el plebiscito del Brexit del 2016. Es más, la renuncia de David Cameron fue producto que David Cameron y gran parte de su gabinete, por no decir el gabinete completo en lo que respecta a los conservadores, en ese sentido, estuvieron por la opción de permanecer en apostaba al rechazo en el Brexit, digamos, de absolutamente, al remain, al rechazo. Eso. Y al perder se produce este efecto, y esto que estamos viviendo hoy día en el Partido Conservador es efecto de aquello todavía. Claro. Y le pesaba el hecho de haber llegado a este cauce institucional o público ciudadano de justamente plebiscitar, llegar a un referéndum que pensar en algún minuto iba a significar una fortaleza aún mayor para que Reino Unido siguiera en Unión Europea. Finalmente hay varios temas ahí que podemos analizar para otra conversación, pero termina con eso. Sin lugar a dudas. Ahora, a tu pregunta, Rishi Sunak hizo campaña por el Brexit. Y eso también te tiene que mostrar a ti hacia dónde apunta la gran foto. Y no nos olvidemos que la plataforma con la que está, sin perjuicio del COVID y ahora de este problema, pero la plataforma con la que corrió Boris Johnson como líder del partido, tenía como eje central la implementación de todo el aparataje institucional para operativizar la salida del Brexit. Claro. Como fuera, con acuerdo, sin acuerdo, con semi, con acuerdo duro, no, cualquier cosa. Tal cual. Pero esto tiene un impacto político. Sí. Y ese es el impacto político que durante muchos años, en el fondo piensa tú que en la elección general del 2019, con este contexto, el Partido Conservador obtiene casi el 44% de la votación a nivel del Reino Unido, siendo la votación más alta porcentual que tiene el partido o un partido británico en la historia que hay registro, y obtiene una mayoría absoluta de 80 asientos sobre la oposición. Se queda con 357 diputados en la Cámara de los Comunes. Es la cifra más alta desde el año 1987, que fue, en el fondo, la última elección de Margaret Thatcher. Mira los datos, ¿y por qué son importantes? Porque el Partido Conservador tiene, en esta perspectiva institucional británica, los números para gobernar. Pero tú lo que estás viendo es que tienes un problema de orden interno. Con la capacidad de repercutir en la gestión del gobierno. Déjame tomar un segundo acá, Álvaro, con respecto también lo que ha sido estos años de los premier en Reino Unido. Partiendo de Boris Johnson, no tanto, él estuvo más de 2 años, finalmente se dice, le pesa la situación de la pandemia, las acusaciones con respecto a las fiestas que se organizaron, al tema institucional como cabeza, como primer ministro. Cuando llega Liz Truss, es otro el tema económico, su propuesta de reforma tributaria o impositiva, donde finalmente tiene que echar a pie atrás, horas después de haber asumido, con respecto a la rebaja de impuestos a las rentas más altas, que buscaba un incentivo para que llegara una recuperación económica. Ahora, en este contexto, ¿cuál tiene que ser la primera medida o cuál deberían ser las primeras medidas o señales desde el nuevo primer ministro Rishi Sunak? Justamente, claramente el tema impuesto ya estaría bastante descartado, ¿no? Yo lo pensaría, por lo menos, no me metería ahí. Mira, pareciera ser, Nicolás, que acá hay un tema muy, muy claro que algo mencionó, tanto en este día de hoy como en la víspera a la nominación y este proceso tan expedito, que en el fondo se estaría descartando una rebaja de impuestos mientras no esté controlada la situación de la inflación. Se ha hecho algunas luces y pareciera que sí va a estar descartado la disminución de impuestos y la concentración de las medidas económicas que tenemos que ver, que recordemos que él fue canciller del Exchequer, que en el fondo es ministro de Hacienda. Perfecto. Y por lo tanto existe un peso mayor en cuáles van a ser sus medidas. Aquí se va a producir una figura que no siempre se ha producido en el Reino Unido, y que es que el primer ministro tiene conocimientos y capacidad en materia económica financiera. Claro, viene de la City de Londres, ni más ni menos. Claro, pero por lo tanto a mí no me gustaría ser el canciller del Exchequer, o sea, el ministro de Hacienda de este primer ministro. Claro. Porque en el fondo, ¿quién va a querer aceptar cuando tu primer ministro tuvo un rol
y que en esto quiero ser muy claro, fue destacado en su momento. Él estuvo a cargo de todos los programas de ayuda financiera y económica durante el COVID en Reino Unido. Entonces, tiene un cierto respaldo, claro, o a lo menos un reconocimiento. Desde lo que fue la elaboración de los programas asistenciales para el COVID-19, y yo veo a lo que tú vas, ¿quién va a ser el ministro de Hacienda cuando el primer ministro podría ocupar ese rol? Finalmente la decisión la toma el premier, evidentemente, pero ahí la duplicidad de roles es bien complejo, digamos. Y en la situación actual que se vive, no solamente en Reino Unido, sino a nivel mundial por la situación económica. Mira, es muy complejo y efectivamente Reino Unido enfrenta un problema. Es verdad, no se trata de hacer paralelismos, pero hay muchas situaciones que podrían entenderse similares del año 1979, este contexto de Margaret Thatcher. ¿Ya? Hay una diferencia así que es muy relevante, que no es económica, sino que es política. Es que Margaret Thatcher ganó una elección prometiendo medidas económicas que no estaban en la ortodoxia de aquellos años, ¿no? Pero Sunak no ha ganado la elección. O sea, Sunak no ha llevado al partido una elección general y no puede en este sentido, claro, decir yo tengo este respaldo inmediato. No ha llegado a una elección con un programa de gobierno, digamos, y que es validado por la elección en este sentido del Parlamento. Sí, claro, porque aquí el único mandato que subsiste, en mi humilde opinión, y pareciera que eso lo reflejan también las encuestas que por primera vez en un par de años dan ventaja a los laboristas, pareciera que el único mandato que sigue vigente en principio es el del Brexit, porque esa es la coalición de electores que tiene en este momento el Partido Conservador. O sea, hay muchos diputados que apoyaban a Boris Johnson y que llegaron por primera vez a ser, el 2019, diputados en distritos que tradicionalmente votaban laboristas. Y la razón para votar conservadores fue por la plataforma de ejecución del Brexit que propuso Boris Johnson. Y esos fueron los mismos que reaccionaron con preocupación, si no derechamente con molestia, ante las medidas del plan económico de Liz Truss, porque presienten que iban a afectar con mayor intensidad a sus distritos, que no son conservadores. Esos distritos no votaron por la rebaja de impuestos en 2019, votaron por el Brexit, para la materialización del Brexit. Claro. Oye, y sigo con el tema del Brexit, porque también este punto en particular ha redefinido lo que son los gobiernos en Reino Unido en términos de la relación con su antiguo socio y tener que llevar, por ejemplo, no solamente a tratados de libre comercio con los que anteriormente tenían una mancomunidad, sino también desde el punto de vista de migratorio, el tema de fronteras, bien relevante en Europa. ¿Cuál es también la señal que se daría de ese punto de vista? Y creo que el dato que tú das es bien interesante, que desde Sunak había una postura justamente a favor del Brexit, y eso evidentemente permea lo que puede ser el camino hacia adelante en este divorcio que ya se concretó, pero que en lo que fue la administración de Boris Johnson se seguía conversando de distintos puntos que quedaron ahí en el tintero entre los antiguos socios. Insisto, eso no es fácil. No es fácil. Yo creo que nosotros hoy día, y me voy a permitir una comparación, a raíz del plebiscito del 4 de septiembre, nosotros en Chile estamos empezando a hablar cada vez más de coalición de votantes más que de coalición de partidos. Claro. Estamos entendiendo que puede ser un partido o 20, pero lo relevante es el tipo de votante y la coalición. En ese sentido, el éxito de Sunak pasa por mantener unida la coalición de votantes que logró levantar Boris Johnson y proyectarla con el tema económico. Perfecto. O sea, la única forma en este momento, con los números actuales, con la crisis que está viviendo de política en el Reino Unido en esta fotografía, es que lograra dar la tranquilidad que se va a seguir adelante con el proceso del Brexit y que eso es una ventaja que él haya sido partidario de salir de la Unión Europea. Y acto seguido tiene que ocupar todas sus credenciales en materia de manejo financiero y económico para estabilizar la situación. Y ahí te quiero dar un dato. Si tú revisas y van a salir durante los siguientes días más información de Sunak, uno de sus temas predilectos en materia de política económica es que él cree fuertemente en los puertos libres. Él en el fondo cree en eliminar ciertas barreras arancelarias cerca de puertos o de aeropuertos para impulsar el comercio. Claro, una especie de zona franca, digamos. Una especie de zona franca, que es un concepto no muy habitual para un país que está en otra dinámica, hace tiempo que no tiene esta situación, pero que se conecta, por ejemplo,
con lo que tú decías de buscar acuerdos bilaterales para incentivar el comercio con otros puntos de interés en el planeta. Y aquí también hay otra señal importante, y con esto termino este punto, Nicolás. Probablemente siga la línea de mirar a los aliados naturales y estratégicos de Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, buscando incentivar las relaciones comerciales con estas naciones para buscar un equilibrio con lo que han perdido o van a terminar perdiendo al final del día con la Unión Europea. Y ahí también tienes un giro en política internacional, porque vas a reconcentrarte, que además se conecta, Nicolás, con esta dinámica de qué es lo que va a pasar con la comunidad de naciones post-Elizabeth II, sí. ¿no? Claro. Álvaro, en el minuto que nos queda hemos hablado de los distintos aspectos que van a ser el desafío del nuevo primer ministro británico y me quiero quedar con uno en particular y creo que es importante eso. Rishi Sunak no llega por una elección o luego de una elección presentando propuestas como si sucedió en el caso de Boris Johnson, por razón obvia, por los tiempos que se han dado, digamos, por los acotados tiempos en términos de los cambios. Pero me imagino que la percepción del británico, de la ciudadanía británica, es clave también para lo que puede ser la consistencia en términos de sus medidas hacia adelante, ¿no? ¿Cómo y cuáles son los atributos que, ya hemos hablado un poco de su biografía, de eso también, digamos, en términos de la opinión ciudadana, puede ser en los primeros meses o las primeras semanas un aliciente, una cosa positiva, pero esto queda también como un tema, no sé si accesorio, pero más bien superficial, lo que puede ser, ¿me está solucionando los problemas, sí o no? Eso finalmente es lo que el votante, el futuro elector quiere. Sí, a ver, yo en esto creo que uno tiene que ser muy cuidadoso, Nicolás, pero también tiene que ser honesto en reconocerlo. Probablemente si hay un votante que se motiva a votar en las papeletas por temas económicos, son los británicos y los norteamericanos como cuerpo electoral. Ya. O sea, hay otros países donde pueden pasar por situaciones económicas bien complicadas o bien puntuales y no obstante no logra inclinar la balanza electoral en una elección general o una presidencial. Perfecto. Vamos a ponerlo. Perfecto. Y aquí lo que va a hacer, o lo que todo indica que va a hacer, Sunak ha sido diputado solo por 7 años y ha cultivado un perfil de seriedad. Ha cultivado un perfil de, si tú revisas sus redes sociales, no es un personaje cómico, lúdico, no es, por decirlo de alguna manera, el diputado de TikTok. Yeah. Sino que ha cultivado un perfil de seriedad y probablemente lo que tenga que hacer para ganar esa confianza del electorado es decirle, mire, no basta con decir yo sé de economía, yo puedo arreglar esto, pero además yo lo voy a hacer con una sobriedad, con una formalidad propia de lo que implica esta tarea, que podría ser lo que le faltó, por ejemplo, a Boris Johnson. Claro. Claro, más allá de la figura, el personaje muchas veces, el personaje político, ahí lo planteo. Álvaro Iriarte, investigador del Instituto República, agradecerte nuevamente este análisis y haber conversado con nosotros aquí en Canal 24 Horas en Vía Pública. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Nicolás. Que te vaya muy bien, chao.